de Dios hoy. ¿Le parece eso? Estamos dispuestos a lo que Dios hoy nos quiere decir, ¿verdad? Entonces vamos a estar muy atentos, vamos a estar apercibidos para lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón hoy, y para eso tenemos el honor y el gusto de recibir a la pastora Irma Correa, que viene desde bien lejos, para que hoy nos hable del corazón de Dios a nuestro corazón. Vamos a dar un aplauso a Dios por su vida, por favor. Desde bien lejos, Real de Haciendas, no, ya Real del Sol. Pues es un gusto el poder estar con ustedes y el poder percibir la presencia de Dios, el amor de Él en cada uno de ustedes. Y pues vamos directo a la palabra del Señor. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1. Y voy a pedir que si me lo pueden poner en la pantalla, en la Reina Valera. Traigo otra versión, pero en la Reina Valera habla acerca de la palabra o la verdad que quiero compartir, acerca de la sinceridad en el corazón del Hijo de Dios. 1, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Dice así: y esto pido en oración, está diciendo el apóstol Pablo, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces el versículo 10 habla acerca para que podamos ser sinceros, ¿sí? Y vamos a orar. Muchas veces venimos con muchas cosas en nuestro corazón, aun cuando ya tuvimos un tiempo para alabar al Señor. A mí me ha pasado que a lo mejor no he alineado mi corazón para poder recibir la palabra. Y si pudimos dejar muchas cosas en nuestro hogar, pues que valga la pena el tiempo que estemos aquí, ¿sí? Así que digámosle al Señor, no sé si estás preocupado, estás cansado, tienes sueño. Así intencionalmente, digámosle al Señor, Señor, te entrego este cansancio, este sueño, esta situación, y quiero disponer mi corazón para escucharte a ti. Padre, hemos venido, Señor, con el propósito no solamente de honrarte a través de nuestra expresión, de las palabras, a través del canto, pero te queremos adorar, Señor, también en la manera que escuchamos tu palabra. Y si hay algo en nuestro corazón que pudiese estorbar para escuchar tu palabra con ese corazón manso, dispuesto, Señor, te entrego eso que estorba, Dios, y quiero estar alineado, Señor, a la verdad de tu palabra. Escuchar, Dios mío, con el corazón. Escuchar, Dios mío, de una manera intencional, deseosa, Dios, deseoso, Señor, para, Dios mío, no solamente guardar esa verdad en mi corazón, sino poderla vivir. Y que este tiempo, Dios mío, que he dispuesto para estar aquí como familia, Dios mío, valga la pena, sea invertido de la manera correcta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
pues ya el pastor Jairo me dio la introducción de lo que voy a compartir. Lo dio a través del primer canto que estamos cantando y habla precisamente de que seamos íntegros, ¿sí? No sé si recuerdas lo que cantaste hace rato. Muchas veces, a veces cantamos como loritos, nada más porque repetimos, pero Dios quiere que podamos recordar aún las palabras de los cantos que cantamos. Y hablaba, ¿sí?, de que nuestro corazón sea íntegro. Y la última parte del canto hablaba acerca que de acuerdo a su palabra. Así que pues ya está la introducción. Y luego pasó y mencionó acerca de que nuestra vida, lo que nosotros somos, lo que nosotros aún también hacemos, tiene que estar enfocado en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? No lo que dice la comadre, no lo que dice Facebook o no sé, sino lo que realmente Dios dice, ¿sí? Y Dios puso mucha inquietud de poder compartir esto y pues dije, quiero hacerlo, no quiero desobedecer. La manera en la que yo amo, en la manera que yo oro, en la manera que obedezco, en la manera que me arrepiento, debe de ser de una manera sincera. Y el libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo escribió cuando él estaba en la cárcel, ¿sí? Y la iglesia de Filipos, de alguna manera, les afectó el que el apóstol, la persona que les estaba compartiendo de la palabra, pues ya no estuviese con ellos y estaba en la cárcel. Pero desde ahí, desde la cárcel, les está compartiendo esta verdad, pero no solamente se les está compartiendo, sino dice, oro por ustedes. Si leen desde los primeros versículos, habla, es una oración que está haciendo el apóstol Pablo a favor de los filipenses. Y es una oración de parte de Dios a favor de tu vida, a favor de mi vida, ¿sí? ¿Para qué? Dice que para que podamos ser sinceros, irreprensibles, pero habla acerca de que podamos tener el conocimiento de la verdad de la palabra. Yo no puedo aprender, no puedo llegar a ser sincero, íntegro, sin la palabra de Dios en mi corazón, sin la palabra de Dios en mi vida, sin la palabra de Dios en mi mente, en todo mi ser. Debe de estar la palabra del Señor en mi vida, porque de esa manera Él me va instruyendo, me va enseñando. Y leí un comentario acerca de el por qué la palabra sincero, sincera. Se dice que en tiempos antiguos hacían a veces obras de cerámica, obras de ciertos materiales, y a veces era tan demandante, o sea, a lo mejor de hacer mucho trabajo, y para cumplir el pedido, en ocasiones había ciertas fallas en esas obras, y entonces lo que ellos hacían era que para que no se vieran esas grietas, le ponían cera, ¿sí? Y daba una apariencia de que esa obra estaba perfecta, pero cuando era expuesta al sol, pues la cera se derretía y entonces salía a relucir la falla, el defecto que tenía esa obra. Y Dios, a través de esta verdad que escribió el apóstol Pablo, está mencionando este principio, esta verdad en la vida de los filipenses, pero ahorita pues Dios no lo está hablando a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que
aprendamos, para que permitamos a través del conocimiento, a través de la revelación de la palabra, a través de la revelación de la misma presencia de Dios, pueda haber sinceridad en nuestros corazones. Y debe de ser esa sinceridad, esa integridad en todos los aspectos de nuestra vida. En primer lugar, ese hacia el amor que le mostramos a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Padre, ¿sí? Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, un versículo, una verdad que la hemos escuchado a lo mejor mucho, pero es una verdad que debe de estar en lo más profundo de nuestro corazón. Dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Muchas veces el ser humano llegamos a gastarnos a lo mejor todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas en el trabajo, en las cosas cotidianas, y cuando llegamos o a veces llegamos a querer darle el lugar a Dios o el tiempo a Dios, resulta de que le traemos las obras. Ya. Y no, o sea, tenemos que darle a Dios, o sea, todo. O sea, todo nuestro corazón. Y yo les mencionaba el mes pasado que les compartía acerca de que, o sea, debemos de, o sea, no darle a Dios el primer lugar y entonces dejarlo ahí y empezar a hacer todas las demás cosas, sino darle la prioridad a Dios y la prioridad aún también en el trabajo. Señor, o sea, si voy a trabajar, o sea, voy a darte la honra aún también en el trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día tú me das la fuerza, tú me das la sabiduría, me das la creatividad, ¿sí? En la familia, de igual manera. Entonces, tenemos que aprender y enseñar a nuestra alma, enseñar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados en ocasiones de una manera religiosa, ¿sí? De una manera farisea. Y no, Dios quiere que sea un amor genuino hacia Él y darle todo, tanto cuando estamos a solas orando, ¿sí? Y es como una ocasión yo les mencionaba que Dios me enseñó acerca de poder hacer caminos en mi mente, en mi alma, para establecer principios de la palabra. Y que muchas veces a mí me pasaba de que ya cuando menos acordaba, ya estaba tomando veredas y dejaba el camino que Dios me estaba diciendo que caminara, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuántas veces hemos ido a veces por un camino y está la banqueta, pero vemos que alguien pasó por el pasto y no seguimos la banqueta, que es la que debemos de seguir caminando, sino seguimos pisando como las demás personas por el pasto, aun cuando estamos dañando el pasto que dice que es mío, pero que lo debo de cuidar, ¿sí? Y en el sentido espiritual, en nuestro ser, sucede así. Como que decido hoy voy a realmente amar a Dios y mostrar esa honra, mostrar ese respeto, pero cuando menos acordamos, pues ya estamos a lo mejor adorando y estoy pensando pues en otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? No estoy caminando
el camino que Dios ha establecido si no estoy tomando una vereda. ¿Sí? A lo mejor es un atajo, a lo mejor es más fácil, pero Dios estableció un camino, una manera para poder hacerlo, ¿sí? Y es algo que tenemos que estar enseñándonos a nosotros mismos, porque les diré que a veces es muy, muy sencillo el poder decirle: hijo, adora a Dios; hija, jóvenes, por los pastores, ovejas o miembros, familia. Pero ¿quién enseña? A mí mismo, nada más yo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, enseñándome a mí mismo a poder caminar de la manera sincera, en amor hacia Dios, ¿sí? Y en la palabra de Dios se menciona cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, o sea, se había convertido como en algo tan ritual, hacer aquellas cosas que no ponían el corazón, ¿sí? Y en el libro de Malaquías, Dios le dice al pueblo: si ustedes dicen que soy su padre, pues ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Y yo creo que todos nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Pues porque a través de Jesucristo hemos recibido ese regalo de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Pero, como dice Dios, ¿dónde está la honra? ¿Sí? ¿Dónde? ¿La dejamos allá y tomamos otro camino? ¿Sí? Entonces, Dios está hablando que podamos ser sinceros. Y Dios no quiere que seamos de una apariencia, no. Y puedo sacar muchos versículos, pero a veces yo no saco tantos versículos para decírselos, y no sé si es una estrategia o Dios me guía a hacerlo o es una idea mía. El poder a lo mejor dejarlos con cierta como deseo para que empiecen a buscar, ¿sí? Pero Jesús, o sea, le decía a sus discípulos, ¿sí? Continuamente les hablaba de que Él no estaba buscando las apariencias, ¿sí? Sino estaba buscando el corazón de los discípulos, de los seguidores, ¿sí? Mismo Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. No dice dame tu mente, dame tu corazón, dice, y miren tus ojos por mis caminos, ¿sí? Entonces tenemos que ver por sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? Pues aquí están sus caminos. Cada verdad es un camino, cada principio es un camino. Y ahorita Dios está hablando de un camino que se llama sinceridad, que se llama integridad en el corazón de cada uno de nosotros como hijos de Él. Así que cuando Dios habla una verdad, lo que Dios espera es que pues nos apliquemos en eso. O sea, como lo hacíamos en la escuela, ¿sí? Si no nos aprendíamos la manera de hacer esa ecuación, la manera de poder contestar esas preguntas, digo que íbamos a tener problemas en el examen. Entonces, teníamos que aprendernos, ¿sí? También en el reino de Dios tenemos que aprender, ¿sí? Y a veces yo creo que lo más difícil es el poder enseñarnos a nosotros mismos, ver por nosotros mismos, el poder caminar en esa verdad que Dios está hablando a nuestro corazón. Dios quiere que seamos sinceros también en la obediencia. Y les mencionaba que
a veces nosotros tomamos atajos en lugar de el camino, pero Dios no quiere que vivamos una vida de apariencia, sino el poder ser sinceros. O sea, que nos dejemos que esa cera se derrita y que realmente salga a relucir nuestra falla, ¿sí? Porque dice que nos debemos de gloriar de nuestras debilidades y a veces nos gloriamos de las áreas fuertes, nos gloriamos de los logros, nos gloriamos de las cosas que sí podemos, y Dios dice que nos gloriemos de nuestras debilidades, de esas fallas que a veces llegan a mostrarse, porque cuando sale eso, entonces yo puedo decirle: Señor, no puedo, ¿sí? Te necesito aún para poder obedecerte a ti, te necesito a ti para aún amarte. No podemos amarlo ni con nuestro propio amor humano, ni le podemos obedecer a nuestra manera. La palabra está llena de ejemplos. Quienes quisieron obedecerlo a su manera, pues les fue mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manera humana no va a dar el ancho, no va a llegar a agradarle al Señor. Dice el Salmo 119, 2, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice: bienaventurados los que guardan. La palabra guardar no es el poder esconder. Puede ser en el sentido, como en el mal sentido, en el ejemplo que se está poniendo aquí en este versículo, pero en el buen sentido es proteger esa verdad, mantenerla para luego obedecerla. Eso quiere decir la palabra cuando Dios dice: guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos. No el poder ahí tenerlos y no volver a tomarlos, sino el poder guardarlos, pero mantenerlos en nuestro corazón, en nuestra mente, en mantenerlos en oración para luego obedecerlos. Y cuando solamente los guardamos ahí muy guardados, pues no los llegamos a practicar, ¿sí? ¿Qué dijo el rico, el joven rico? Todos los mandamientos desde mi juventud, dice, los he guardado. Pero cuando Jesús le dijo lo que pues no quería escuchar, dice que dio la media vuelta y se fue. Entonces, el guardar en ese sentido es en el mal sentido, ¿sí? Entonces, Dios quiere que guardemos sus mandamientos, pero los guardemos viviéndolos, ¿sí? Experimentándolos en nuestra vida. También podemos aprender a ser sinceros, íntegros en la confianza. ¿Cuánto confío en Dios? Y yo creo que hay dos aspectos en cuanto a la confianza. Muchas veces cuando estamos en un problema, en una situación difícil, en un peligro, queremos depositar la confianza en Él. Y es correcto, pero cuando yo confío de esa manera, es como corriendo de una manera rápida hacia su presencia para que no me dañe aquello que me está amenazando. Pero
en esta parte de Proverbios 3:5, que dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es muy similar la palabra confianza, la palabra fianza, y es el poder ir a Dios, pero no es corriendo, aunque sí es rápido. ¿Por qué? Porque esta confianza me va a ayudar a veces a tomar decisiones, no a una protección de un peligro, sino una confianza porque me va a librar de meter las 4, de tomar una mala decisión, ¿sí? Y muchas veces es muy, como que se nos hace muy sencillo confiar cuando estoy en un peligro, cuando estoy, o sea, necesito la protección de Dios y corro hacia su presencia. Pero cuando Dios está hablando de esta confianza, de fiarme en Él, es el poder ir de una manera rápida, pero no corriendo, para que Él me pueda instruir. ¿Por qué? Porque mi manera a lo mejor de pensar puede ser incorrecta hacia la decisión que debo de tomar en ese momento, que Dios quiere que yo realmente deposite toda la confianza en Él, ¿sí? Y ahorita estamos leyendo allá en Trigo de Calvillo la palabra de Dios de una manera un poquito más diferente que como 3 años anteriores. El poder meditar un poquito más despacio, como que no nos vayan correteando. Un año hice aquí a la congregación que leyéramos la Biblia 3 veces en el año. O sea, ni yo lo logré. Y yo no sé por qué fue que tomé esa decisión, ¿sí? Pero a veces eso pasa, ¿sí? De querer correr cuando Dios quiere que vayamos despacio y poder como sentarnos como María, ¿sí? Y dejar que Él realmente me hable, me instruye, me dé la dirección correcta para lo que estoy necesitando en ese momento, ¿sí? Y les menciono que ahorita que estamos leyendo la Biblia de esa manera, en el libro de Jueces habla mucho acerca de esa experiencia. Varios de los jueces ni tomaban en cuenta a Dios y iban corriendo cuando deberían de ir despacio, ¿sí? Y cuando deberían de ir corriendo protegiéndose a Dios ante el peligro, iban como tortuga y les alcanzaba el peligro, ¿sí? Como Sansón. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a lo mejor eso? ¿Sí? De no ser sinceros, de no, o sea, de no permitir que realmente Dios me enseñe, me instruya, y no va a haber otra manera sino el poder todos los días. Y yo creo que como seres humanos deberíamos de entender este principio, porque todos los días comemos. A ver, ¿qué día dicen ustedes? No, pues hoy no voy a comer, como que mi cuerpo no necesita. ¿Verdad que no? Sí, hasta le batallamos el día del ayuno. ¿Verdad que sí? Cuando nos llega a tocar el día de ayuno, esas tripitas como que se ponen así medias difíciles, como medias rebeldillas, y le batallamos, ¿sí? Pues de la misma manera nosotros debemos de entender que todos los días necesitamos el poder ir rápido,
pero no corriendo. Sí, porque si no, le pensamos en la cama, digo que el colchoncito, el airecito, nos va a hacer que nos quedemos más tiempo dormidos y no vamos a ir, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tomar decisiones, ser sinceros y decir, Señor, batallo en poder confiar, en poder fiarme, ¿sí? Confío en que me voy a despertar, confío en que lo voy a hacer, pero no, tenemos que fiarnos de Él. Y no solamente en eso, en todas las decisiones. Miren, los niños lo necesitan. Los niños necesitan decirle no al celular. Los jóvenes necesitan, ¿sí? Necesitan el poder fiarse a Dios para muchas cosas. Pero a veces ignoramos lo que Dios está pidiendo de nosotros hacia Él. Y Él lo que está pidiendo es sinceridad, está pidiendo integridad. Y Dios quiere que seamos sinceros. Señor, no tengo ganas. O Señor, hoy no lo hice en la mañana, pero lo voy a hacer en la tarde. Y que no se convierta la relación con Él como algo religioso, como una religión, sino realmente una relación. ¿Cuántos, a veces, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, han sentido hasta molestia, enojo cuando el papá, cuando otra persona, miembro de la familia, te pide un favor? Y a lo mejor ya te pidió muchos y como que ya dijiste, ay no, o sea, pues no puede pararse o no, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que no se convierta eso como pues ya un patrón de vida? Dios me enseñó, porque a veces había cositas así y entonces como que me daba coraje. Y sí lo hacía, pero el Espíritu Santo me empezó a redarguir y dice, pues no, o sea, no cuenta, Irma. Y entonces, platicando con él, dijo, bueno, Señor, si no cuenta, sí lo hice, pero dices que no cuenta, entonces, ¿qué debo de hacer? Y Dios me empezó a guiar, a decir, no sé, si tú has escuchado a veces consejos, pues a lo mejor naturales, como decir, si estás enojado, cuenta hasta 10, ¿verdad que sí? Cuenta hasta 10 y pues hay gentes que pueden contar hasta 100 y siguen enojados. Pero Dios me enseñó que no contara hasta 10, sino contara nada más hasta 3. Pero en ese tiempo de contar hasta 3, yo hiciera una oración. O le pudiera pedir como tregua ya sea a mi esposo, a mis hijos o a la persona que me estaba pidiendo el favor, y en ese momento empezar pues como alinear mi corazón, ¿sí? Y les diré que me empezó a funcionar, ¿sí? Al principio se me complicaba y recuerdo que a veces le decía a mi esposo, si me esperas un ratito, pero yo estaba diciendo, o sea, traía coraje. Pero dije, bueno, en ese momento yo empecé a hacer una oración y Señor, no tengo ganas de hacerle eso a mi esposo. Pero era una oración de segundos, no crean que me ponía hincada y levantaba las manos, no, o sea, una oración así, o sea, práctica. Señor, no tengo nada de ganas de
traerle el agua o traerle los zapatos. Pero él no puede subir hasta arriba. Así que yo para eso estoy ahorita. Así que, Señor, te entrego esta incomodidad, este enojo, esta molestia. Y entonces, así sin decirle nada, ya me levantaba y mientras iba caminando, Señor, gracias porque puedo caminar. Ya cuando regresaba con lo que iba a darle a mi esposo, digo que ya el enojo no estaba. Fue algo que Dios me enseñó, pero no, o sea, yo casi bufaba como de molestia al principio, pues porque la carne es carne. O sea, no crean que porque nosotros somos pastores, o sea, no nos enojamos, no nos molestamos, tenemos las mismas luchas, ¿sí? Las mismas problemas. O sea, estamos hechos de la misma materia que cada uno de ustedes. Pero aprendí eso. Entonces, eso lo empecé a aplicar pues en la manera de leer la palabra de Dios, en la manera de adorar, de obedecer a Dios. Y cuando a veces no tengo ganas, o sea, le tengo que decir a Dios, Señor, no, pues me duele hasta la cabeza, Señor. No, Señor, o sea, no, siento hasta, quisiera acostarme aquí delante de toda la congregación. Pero no es tiempo ni de acostarme, no es tiempo de ignorarte, no es tiempo de hacerme pato, no es tiempo, es tiempo de que vengo a adorarte. O es tiempo de que estoy leyendo la palabra de Dios y ya estoy pensando en que tengo que pagar la luz, ya estoy pensando en esto. Y cada vez que ya estaba pensando otra cosa, el Espíritu Santo como que me soplaba y decía, no, Señor, otra vez. Hasta que, digo que empecé a reeducar mi corazón, reeducar mi alma y reeducar mi cuerpo. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón, el poder compartirlo. No, Dios no va a mandar un costal de ganas y te va a caer así de sopetón. Y entonces de repente tú vas a decir, ay, tengo muchas ganas de leer la Biblia y déjame devorarme. Y sí, hay mucha gente que me dice, no, Irma, pastora, como me digan, dice, yo ya voy como 5 capítulos adelante. Pues yo nada más, qué bien. Pero yo sé que a los 3, 4, 5, 6 días no va a tener nada de ganas y hasta se va a atrasar. Porque no es así. No es así. O sea, es de todos los días, y la sinceridad es eso. O sea, ser sinceros, ser íntegros, ¿sí? En la confianza, en poder confiar en Dios, pero no solamente para que me saque de broncas, para que me ayude, para que me proteja, sino para que me dirija, para que me instruya. Y es en todas las decisiones, que debemos de tomar. Y la palabra está llena de ejemplos. Quienes no tomaron en cuenta en cierto tiempo de su vida, les digo que les fue mal. ¿Sí? David, cada vez que tomaba en cuenta a Dios, Señor, ¿debo de ir a pelear con este ejército? Y Dios le decía, sí, ve. Y iba y Dios le daba la victoria. Pero una ocasión no consultó a Dios. ¿Sí? No consultó a Dios y se fue. Y les digo que les fue como en feria. Fue cuando vinieron los amonitas y se llevaron a las esposas, se llevaron a la familia y se los llevaron cautivos.
O sea, Dios no manda las desgracias a nuestras vidas, sino nosotros las atraemos. ¿Por qué? Pues porque no somos sinceros con Dios, ¿sí? En poder confiar, en poder fiarnos de Él, en poderle amar, ¿sí? Y Dios quiere que sigamos aprendiendo, sigamos tomándolo en cuenta en estas áreas. También Dios quiere que podamos ser sinceros en las oraciones. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, Señor, enséñame a orar? O a alguna persona, a lo mejor a tu pastor, a tu mentor, o a tu papá, a tu mamá. ¿Le has preguntado? O has dicho, yo ya sé orar y ya no necesito que nadie me enseñe. O ni lo has pensado, ni habías pensado en nada de eso. Pues Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sinceros y a poder dejarnos enseñar por Dios o enseñarnos por otros también, ¿sí? Les diré que yo crecí en una congregación, una familia. A lo mejor muchos de nosotros también estuvimos en congregaciones donde a lo mejor eran muy tradicionales, ¿sí? O sea, y pues a lo mejor así era la manera que Dios había revelado hasta ese momento, y usábamos muchas repeticiones, ¿sí? Yo recuerdo que yo decía, o sea, muchas repeticiones en mi oración. Pero la palabra de Dios me empezó a enseñar, o sea, Dios mismo me empezó a enseñar que no hiciera vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque no era una oración sincera, no era una oración íntegra, y por cuanto no era una oración íntegra, no iba a ser escuchada por Dios. Entonces, una oración repetitiva, ¿sí?, no va a ser escuchada por Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser sinceros en nuestras oraciones. Dios nos conoce. No, a Dios ni le podemos esconder, ni le podemos inventar. O sea, tenemos que hablar con la verdad, ¿sí? Con la verdad en la oración, con sinceridad. Y el mejor ejemplo, o sea, fue Cristo, fue Jesús. Cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué le dijo al Padre? Yo no quiero beber esa copa. O sea, está difícil, está complicada esa copa que pues me toca beber, y yo no la quiero beber. Pero, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la relación con Dios se vale decir, Señor, o sea, no quiero hacer eso. ¿Por qué? Pues porque está difícil. Mi carne no quiere a lo mejor doblegarse, a lo mejor no quiere humillarse, no quiere pasar ese proceso, pero yo sé bien que no es tu voluntad. Así que no, o sea, que no se haga la mía. Ayúdame a que yo pueda hacer tu voluntad, ¿sí? A que pueda decidir por lo tuyo y no por lo mío. Y yo les comparto a veces algunas experiencias de las que yo he pasado,
Pues porque yo enseñé mucho tiempo a los niños. Mucho tiempo enseñé a los niños y los niños aprenden mucho por ejemplos, y a lo mejor se me quedó. Y Dios pide que seamos como niños, ¿sí? Y una ocasión, yo estuve orando por un niño en un lugar donde Dios nos llevó a vivir. Siempre tratamos de compartirles de Cristo a nuestros vecinos. Y recuerdo que esa vecina llega muy espantada y casi me avienta al bebé en mis brazos. Me dice, doña Irma, desde muy joven me decían doña Irma, mi niño se me muere, pero no me dice ni qué tenía, ni qué le había pasado. Me lo avienta a mis brazos y yo lo veo morado. Y yo dije, santo Dios, este niño se me va a morir en mis brazos. Y empecé a orar, Señor, yo no sé qué es lo que pasó, pero yo te ruego que tú intervengas. Y orando a Dios, pero haciendo algo al respecto. Volteo al bebé hacia abajo y le digo, pues si se tragó algo, pues por lo menos, y estaba orando, pero golpeándole su espaldita y en el nombre del Señor, y de repente el niño empieza a llorar. Y yo ni recuerdo lo que oré, yo lo que quería era que Dios contestara y que el niño reaccionara en ese momento. La vecina contenta y dice, gracias doña Irma, gracias, ya me toma el bebé y se va a su casa. No recuerdo, y yo me quedo así como agotada y toda así espantada. Y como a los 2 días o al siguiente día llega y me dice, doña Irma, ¿sí me puede apuntar la oración que hizo ayer aquí en esta hojita? Y como buenos, según cristianos, luego dije, es que las oraciones no son repetitivas y son oraciones que salen del corazón, y así el Espíritu Santo me trae a mi mente. Un día los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y así como que me taparon la boca. Le digo, déjame escribirte una oración. No va a ser la misma que hice ese día, le digo, porque ni recuerdo pero te voy a hacer una oración, te voy a escribir una oración, y depende de la necesidad que tengas, pues le vas a cambiar algunas palabras. Y ya le escribí la oración. Pero a mí, me causó mucha impresión esa manera que Dios me enseñó. ¿Por qué? Porque muchas veces, enseñamos a la gente, las oraciones no las debes de escribir, las oraciones no, es lo que sale de tu corazón. Pero si es una persona que está apenas iniciando, ya no pasa nada si se la escribo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le puede empezar a poner un hambre, le puede traer palabras y aún le puede cambiar, porque le estamos orando al Dios vivo, poderoso, que es real, que responde a las oraciones, ¿sí? Que a lo mejor ni la estás pronunciando, pero la estás diciendo a lo mejor entre dientes por la angustia, ¿sí? En el corazón. Yo a veces he dicho, Dios no escucha oraciones que tú no hagas, que tú no hables, pero Dios me tapa la boca cuando voy a su palabra. Y como en el ejemplo de Ana, dice que nada más movía su boca y que aún Elí la tuvo por ebria. Esta borracha que viene aquí, y sin embargo era una mujer íntegra, sincera, que estaba llevando ese dolor, esa angustia a Dios, ¿sí? El publicano que dice que nada más estaba golpeando a su pecho y decía, sé propicio a mi pecador.
una frase tan pequeña, ¿sí? Y digo que Dios te empieza a enseñar, y no de una manera condenatoria, no de una manera dura, no para lastimarnos, sino de una manera que nosotros podamos seguir aprendiendo, podamos seguir creciendo en ser íntegros y sinceros en el orar con Dios. Te diré que Dios me ha llevado a hacer oraciones pequeñas al inicio de leer la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces a mitad de estar leyendo, Dios llega a hablarme y Dios me lleva a lo mejor a hacer otra oración, ¿sí? Y te invito a que levantes tus manos y dile, aún todavía no termino, pero puedes ahí sentado, no tienes que ponerte de pie y decirle: Señor, gracias por lo que me estás enseñando a través de orar a ti. Jesús mismo es mi ejemplo. Él no quería hacer lo que tu Padre le habías enviado, pero fue sincero contigo, fue honesto, fue íntegro, mostró lo que realmente había en su alma, pero al final tuvo la victoria y venció. Gracias por esta verdad que tú estás permitiendo que sea guardada en mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te digo que tenemos que aprender a ser íntegros en el arrepentimiento, ¿sí? O sea, cuántas veces el Espíritu Santo, cuántas veces venga la palabra a mi corazón y me enseñe, me muestre a lo mejor mi error, mi pecado, digo que vayamos a Dios, ¿sí? Vayamos a su palabra y decir: esa palabra que me estás hablando, Señor, Dios nos ha perdonado, nos ha lavado. Pero a veces tenemos que lavar nuestras manos, lavar nuestros pies. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? O sea, no es necesario que te bañes, solamente que sean limpios tus pies. A veces tienen que ser limpios nuestros ojos, a través de una oración de arrepentimiento, pero sinceros a Dios, ¿sí? Señor, hoy pensé mal, hoy actué de una manera incorrecta, pero tu palabra que me está hablando me puede limpiar mi conciencia, puede limpiar mis oídos, puede limpiar mi boca, puede limpiar mis pasos, ¿sí? Pero que sea un arrepentimiento genuino. Y por último, Dios quiere que esa sinceridad, esa integridad vaya llena de una pasión, de una presión del deber. No dejar a la desidia lo que Dios me ha enseñado, porque siempre el Espíritu Santo, siempre Dios estará mostrando, hablando continuamente. Y rápidamente quiero leerte esto. Cuando el deber, la responsabilidad la vemos como una presión, como una pasión en nuestro corazón, siempre va a quemar como un fuego en nuestro interior, ¿sí? Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando nosotros permanecemos buscándole a Dios de esa manera sincera e íntegra, permanecemos orando, obedeciéndole, amándole, digo que va a venir ese fuego que quema en nuestro interior, que no nos va a dejar ser los mismos. Aunque nosotros querramos permanecer igual, digo que no se va a poder. Porque el Espíritu Santo ha empezado un trabajo en el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ese fuego empieza en pequeño y va creciendo y va creciendo. O sea, yo he visto personas que no sentían nada, que no ni querían congregarse, ni querían buscar a Dios. Pero cuando empezaron de poquito a poquito, ahora a veces me han dicho, o sea, de lo que me estaba perdiendo. Ahora hay algo que arde en mi corazón y me lleva. A veces digo, no, es que estoy cansada, pero a veces digo, aunque sea la mitad del capítulo, voy a leerlo. Digo que es ese fuego del deber, ese fuego de la pasión que Dios ha empezado a iniciar en tu corazón. Y ese deber, esa presión, esa pasión también es como la llama, como la voz de un león. En Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién lo temerá? Yo creo que si ahorita entrara un león, quedaría sola yo ahorita aquí. Y que rugiera, patitas o piecitos, ¿para qué son? A correr, ¿sí? Pero dice la parte segunda, y si habla el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, cuando Dios habla a nuestras vidas, va a haber una respuesta de cada uno de sus hijos. El poder hablar, el poder compartir, el poder hacer algo, el poder accionar, ¿sí? Y es un tiempo en el que Dios está hablando a su iglesia y su iglesia va a responder. Su iglesia, sus hijos van a profetizar, o sea, van a hablar la palabra, van a compartir. Digo que ese deber nos atrapa el alma, nos atrapa, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús mismo? Dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. A lo mejor hay cierta angustia, pero hay cierta satisfacción cuando Dios está hablando su verdad. Claro que sí cuesta. O sea, el reino de Dios no es puro gozo. A veces hay sufrimiento, hay procesos difíciles. ¿Sí? Ahora que estamos nosotros en Calvillo, o sea, al inicio yo sentía que nos habíamos equivocado de estar en Calvillo. Percibía hasta que en mí había cierta duda. Pero Dios empezó a traer la verdad de su palabra, esa verdad que había permitido que cayera en ese depósito en mi corazón. Y esa verdad, digo que empezó a arder. Y ahora, o sea, hay una convicción, hay una verdad en mi corazón de que estamos en el lugar correcto, que Dios nos ha llevado ahí. ¿Por qué? Porque es un deber que Dios ha puesto. Claro que es una presión, pero cuando vemos a la gente que está hambrienta por la palabra, cuando vemos gente que está llegando, o sea, digo que esa presión se desvanece, ese sufrimiento se desvanece.
Cristo mismo, al ver el corazón de los primeros cristianos, yo creo que siempre Cristo dice, valió la pena la presión, la angustia, el precio, porque ahora veo la recompensa, veo el fruto. Y eso es lo que Dios quiere que su iglesia pueda ver. No veamos solamente el sufrimiento, sino podamos ver con la fe lo que Dios traerá en un futuro. Les diré que tenemos un gran privilegio como hijos de Dios, pero debemos de seguir creciendo, ¿sí? Estamos en un proceso de formación espiritual. Todos, no hay nadie. Nosotros como pastores, como líderes, digo que estamos en ese proceso de formación espiritual. Desde el que a lo mejor hoy recibe a Cristo como el que tiene más años, ¿sí? Pero hay prácticas, hay ejercicios espirituales que Dios ha establecido para que nosotros llevemos a cabo esa formación. La sinceridad, la obra que Dios quiere que se haga en nuestro corazón, no sucede, o sea, algo mágico. Es un proceso. Y tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, yo quiero crecer en esa sinceridad, en esa integridad para ti. Dice el último versículo, y terminamos con esto, ahí en Filipenses, el versículo que leíamos, versículo 11. En esta versión dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Lo que tú permites, lo que yo permito que se vaya formando en mi crecimiento espiritual, al final digo que trae gloria a Dios o trae deshonra. Pero hemos sido llamados a traer gloria. Yo no quiero traer deshonra, ¿sí? Mi deseo, con la ayuda de Dios, es poder traer gloria, siempre gloria a su nombre, porque es lo que le pertenece a Él. A mí no me pertenece ninguna gloria, no me pertenece ninguna honra, no me pertenece nada de eso. Todo le pertenece a Él. Así que te invito a que te pongas de pie. Y no sé, te diré que todos nos cansamos, a lo mejor en cierto momento nos cansamos. Pero Cristo mismo dijo, el que está cansado, o sea, no tome vacaciones, no dice que tome vacaciones o que deje de ser hijo de Dios, o que deje de alabar, o que deje de orar. Que dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, y ahí en su presencia, ¿yo aquí? Vamos a encontrar nuevas fuerzas. Cada vez que quieras desistir de seguir orando, cada vez que queramos desistir de seguir arrepintiéndonos, de seguir amándolo, digo que vayamos a Él. En Él vamos a encontrar lo que realmente necesitamos. Yo no sé qué es lo que tú necesitas. A lo mejor
que el amor sea renovado, a lo mejor se ha opacado, ¿sí? A lo mejor hay cansancio y es natural. A lo mejor hay fastidio, ¿sí? O hay desilusión. Algo te ha desilusionado, pero no ha sido Dios. No, Dios jamás desilusiona a ninguno de sus hijos. Pues vengamos a Él, sí, y seamos sinceros, sí, hay que decirle todo. Cerremos nuestros ojos. Padre, ¿por qué ocultarte algo que tú ya sabes? ¿O para qué decirte algo que no es genuino? Al final también tú lo sabes, Señor. Ni te podemos impresionar, así que venimos hoy, Señor, delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, y conoces cada uno de tus hijos. Y están orando de acuerdo a lo que hay allí en su corazón. A lo mejor hay desilusión por algo, Dios mío, que sucedió. Que te lo puedan entregar, porque eso, Dios mío, solamente va a dañar y no va a permitir que realmente tú empieces a obrar en sus corazones. Así que, Señor, nos despojamos de todo eso. A lo mejor alguien ya está cansado. Pero en ti, Dios, dice tu palabra, está escrito que los jóvenes, o sea, aquellos que se suponen que tienen toda la fuerza, todo el vigor, tu palabra dice que también se cansan y se fatigan. Pero hay una verdad: los que esperan, Señor, a ti, dice que tendrán nuevas fuerzas. Y aún, Dios mío, multiplicarás a aquel que no tiene ningunas. A ti no te espanta, no te asusta, Señor. Cuando a lo mejor ya no tenemos las fuerzas de caminar, a lo mejor alguien está arrastrándose, está, Dios, dando, Señor, pequeños pasos. Pero hoy podemos esperar. No ir corriendo, sino ir, Dios, para descansar en tu presencia. Allí hay un descanso, hay una paz, hay delicia, Señor. Hay gozo en tu presencia. Y el gozo, Dios, es una fortaleza para el hijo tuyo. Hoy quieres, Señor, que cada uno de tus hijos, que cada uno de nosotros, Señor, es la mitad del año. Hay ejemplos en tu palabra, como cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, Señor, el pueblo se cansó a la mitad del trabajo, a la mitad de la construcción. Pero vino la fuerza, vino Dios, la fortaleza, hasta que pudieron terminar y lograr el objetivo, Señor. De igual manera en la vida de cada uno de tus hijos, Señor,
Hoy, Dios, hay una fuerza que ha venido a sus vidas porque están confiando, están esperando, están orando a ti, Señor. Nuestras oraciones están siendo sinceras. Y así cada área en la que tú nos estás hablando, que podamos ser íntegros, sinceros, Señor, que permitamos que tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, Señor, empiece a obrar en nuestro interior. Y nosotros, Dios mío, alinearnos. Y nosotros, Dios mío, dejar las veredas para caminar, Dios mío, en el camino correcto. Hacerlo, Dios mío, con toda la sinceridad, pues tú eres nuestro Padre y nos amas y nos respondes. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios, enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, o conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios, enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, o conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios, enséñanos a obedecer tu voz. Nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Padre, gracias. Eres fiel y bueno, nos has hablado una vez más, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias también por la vida de la directora Irma, Señor. Muchas gracias por su vida. Te agradecemos, Señor, tu unción en ella, tu Espíritu Santo que fluye a través de ella, Señor, y lo que has depositado en su corazón, porque también a nosotros, Señor, nos ha tocado. Muchas gracias. La bendecimos y declaramos tu palabra de protección sobre su vida, sobre el director Jesús, Señor, sobre su matrimonio, sobre todo lo que ellos hacen, el ministerio que les has dado, Dios. Gracias, Padre. Oramos que tú les ayudas en cualquier situación y los rodeas de tu gracia y de tu favor, de tu amor, de tu descanso. Muchas gracias, Padre. Los bendecimos, Señor. Bendecimos su familia, sus hijos. Muchas gracias. Oramos por nuestros pastores también, que tú los guardas y los ayudas y los